Hermano Oscar, sea bienvenido a esta entrevista. Gracias, hermano, es un privilegio. Gracias por la oportunidad que nos da de poder expresarnos y aprovechar para saludar a todos nuestros hermanos y amigos que siempre están pendientes de las redes sociales de nuestra iglesia. En esta ocasión, en esta entrevista, queremos conocer acerca de cómo se inició acá en el volcán. Mi mamá, ella nos llevaba a otra iglesia porque ella se convirtió en otra iglesia y fue hasta allá por 1980, 87 más o menos, lo que recuerdo, cuando ella conoció a Elim a través de la radio. Yo a Elim llegué por medio de la radio. Cuando empecé a oír la emisora Restauración, empecé a escuchar la palabra viva. Aunque sabemos que ya el evangelio se estaba predicando en varios lugares, pero la misión Elim siempre no había llegado acá. Por primera vez, el hermano Efraín, pues él tuvo esa curia de escuchar ese mensaje. Y al escuchar él, pues esa palabra llegó a su vida, a su corazón, y no la tuvo solo él, no que me la transmitió a mí. Dios hizo una obra en el hermano Efraín, porque su deseo era no solamente quedarse con eso, de escuchar la palabra, sino también ser miembro del evangelio. Y me encantó tanto Elim porque cuando se hacían las oraciones del Pentecostés en la iglesia central, yo fui y me di cuenta que era no igual, no se comparaba a ninguno. Y esa fue mi motivación. Y cuando yo llegué a mi casa, yo venía motivada. Y busqué los medios cómo conseguir un líder en el volcán, porque decían que las reuniones familiares eran por medio de los líderes. Como hermano Jesús tuvo plática con ella y así es como abrió las puertas de su hogar para que se siguiera predicando la palabra de Dios, ya no solamente donde está el sitio, no que donde ella. Esa reunión se rotaba, no en el mismo vecindario, sino en todo prácticamente el volcán. Se rotaba hasta San Jerónimo, la familia del hermano Isabel González, el hermano Efraín Pérez, quien fue el primer pastor acá en la iglesia. Íbamos también a San Juan Los Planes, que era la parte más fuerte que estaba de la misión, hasta que se comenzó ya a formar en sí el grupo acá en el Progreso para hacer los primeros cultos. Anduvimos rotando esas células, pero no había local donde una iglesia. Una vez me recuerdo yo, una vez que hicimos un culto el día domingo, donde la hermana Cande, ese día, después del culto, dijo hermano Francisco, dijo él, hermano Efraín, fíjese que en el 11 están lotificando. ¿Qué le pareciera a usted que si agarráramos un lotecito? Que no vamos a verlo hoy en la tarde. Dijo hermano Efraín, vamos. Sí, como nos venimos a ver el lotecito. Y lo pusimos pues en oración para comprar este lugar. Y dijo hermano Efraín, aquí está bonito para hacer un culto, porque tenemos un árbol de pepeto y ese árbol los hace sombra. Hermanas, lleven algo para que puedan descansar, porque allí no hay asiento, no le pueden poner asiento, solo es un sacatalito, pero que el caso que vamos a dar la publicidad que sí, somos ya parte de ese lotecito. Y veníamos a orar en la pura tierra, en el puro suelo. Quizás allí no había nada donde nosotros arrodillarlos, pero allí orábamos con la hermana Josefa, el hermano Isabel, el hermano Efraín, el hermano Jesús y yo. Qué interesante la historia que hemos escuchado acerca de nuestros hermanos que fundaron la iglesia y fueron parte en un inicio de esta gran bendición, ¿verdad? Pero llega el momento en el que usted empieza a involucrarse un poco más en el servicio y en la obra del Señor. ¿Nos puede contar un poco acerca de ello? Sí, hermana, realmente, como le dije, yo llegué a la iglesia siendo prácticamente un niño. Cuando yo regreso ya con plena conciencia, diría yo, más
firme en la obra de Dios, yo tenía bien claro algo, y era que tenía que servirle al Señor. Y yo decía que no me importaba en lo que me tocara servir, porque mi deseo era servirle a Dios. Fui diácono, luego fui coordinador de diácono, fui líder, también parte de la directiva de la iglesia, porque al principio comenzó así como una directiva, hasta que llegó el momento en el que el Señor pues me llama al ministerio y me corresponde ahora ya no solamente involucrarme en la obra de Dios, sino que también a tomar decisiones, que eso prácticamente fue ya entrado al ministerio en el año 2004 prácticamente, cuando el Señor me llama al ministerio, y ahí es donde ya me corresponde tomar las decisiones, aunque en la transición que se da de los cultos que se hacían en los hogares, ya los hermanos, con el hermano encargado que estaba en ese momento, que era el hermano Efraín, prácticamente desde el 2001 que se dan los terremotos, que nos pasamos para acá, ya el terreno propio de la iglesia, este lote, que se construye una galera provisional, todavía él estuvo prácticamente al frente, aunque ya su atención no era muy de cerca, porque él comenzó a tener dificultades personales que le llevó a aislarse un poco más de la atención a la iglesia. Hermano Oscar, a unos inicios sabemos que teníamos un local provisional, porque se estaba empezando, ¿verdad? Pero ¿cómo se pasó de ello a lo que ahora tenemos? Porque ahora tenemos un local bastante bonito. Sí, después de los terremotos del 2001, que era donde hasta ese momento alquilábamos un local justo acá cerca, que colapsó prácticamente con los terremotos. De ahí fue donde se decide hacer una galera provisional acá en la iglesia, acá en el terreno prácticamente. Todos los hermanos emocionados comenzamos a sacar el plan para construir esa galera, y prácticamente pasamos del 2001, 2002 hasta el 2003, aún el 2004, que fue cuando yo comienzo ya al frente de la obra de Dios en esa galera provisional. Empezamos a dar pasos como adquirir sillas, adquirir un sonido, porque todo eso era algo que todavía no contábamos con ello. Pero en ese 2004, 2005, fue la oportunidad que el Señor me dio de participar por primera vez en el retiro de pastores. Y con mucha dificultad, comenzando porque el grupo que habíamos en la iglesia éramos bien pocos, ¿verdad? Y para poder cubrir con todos los gastos que incluye la inversión del retiro, fue bastante complicado. Sin embargo, Dios permitió hacerlo. No sabíamos qué era lo que Dios tenía en mente, porque todo está dentro del plan de Dios. Lo que sí recuerdo es que había en mente el sueño de construir. Cada vez que veníamos acá al local de la iglesia, que era una galera pequeña, siempre soñábamos. Y yo recuerdo que siempre que venía, caminaba de un extremo a otro, me hacía la idea cómo íbamos a construir. Pero en ese 2005, que el Señor me permite ir al retiro, Dios permite que conociéramos algunos pastores del extranjero, y entre ellos hay un hermano que recuerdo mucho, que fue de un gran apoyo, el hermano José Cigarán. Él es el pastor de la iglesia de nuestra filial en Michigan, Estados Unidos. A través de él conocimos una organización que se llama Misión Sin Frontera. Solo recuerdo al hermano Steven, ya goza de la presencia del Señor, pero a través del hermano José Cigarán, estos hermanos comienzan a tener una manera de ayudar, apoyar la obra de Dios en los lugares donde se requería, y entre ellos pues Dios los puso en el camino. Conocimos a los hermanos, Dios nos hizo caer en gracia con ellos, y en eso se me ocurre hacer el dibujo de una casa, y yo dije, así vamos a hacer el local de nuestra iglesia. Y como yo sé de construcción, comencé a hacer un presupuesto con las medidas.
Entonces hice el diseño, el dibujo, que todavía conservo esas imágenes ahí, las tengo guardadas como un tesoro. Hice el dibujo y hice el presupuesto. Yo ya tenía ese dibujo del local de la iglesia, las medidas, el presupuesto. Lo tenía en un folder, en la gaveta de esa mesa. Creo que pasaron quizás unos 2 o 3 meses después del retiro, cuando me llama el hermano Saúl Valle y me dice: hermano Oscar, han venido unos hermanos de Estados Unidos que quieren conocerlo y quieren ir a conocer el local de la iglesia. Entonces, está bien, le dije, que vengan. Y vinieron, ellos conocieron la galerita que teníamos y entraron a lo que era la oficina en ese entonces, que como digo, era un cuartito prácticamente, que no había nada más que una mesa y una silla. Y platicamos con el hermano Steven. Obviamente él tenía un traductor porque él no hablaba español. Pero entre todas las preguntas, después de la plática, me dice: mira, me dice, ¿y vos qué querés hacer aquí? Y le dije, lo que queremos hacer es esto. Y abrí la gaveta y saqué el dibujo y saqué el presupuesto. Y me dice: ¿esto querés hacer? Sí. ¿Y esto quién lo hizo? Lo hice yo, le dije. Entonces eso lo impactó a él, ¿verdad? Porque me dijo: mira, siempre que hago esta pregunta, cuando queremos ayudarle a alguien y le pregunto qué quieren hacer, me dicen: no tienen la idea, no tienen nada, o sea, comienzan a improvisar. Y le digo: pues en el caso nuestro, le digo, yo ya sé perfectamente qué es lo que queremos. Y me dice: tenés talento, me dijo, ya vamos a ver qué hacemos. Y le dice al hermano que andaba con él: mira, sacarle fotocopia a esto y luego devolver el original. Y vamos a ver qué hacemos, me dijo. Se fueron. Eso fue todo. No me dijeron: mira, te vamos a ayudar. No me dijeron absolutamente nada. Estábamos pagando el sonido, la batería, que fueron los primeros que, digo siempre, uno hace locura, ¿verdad? Porque realmente lo que valía el sonido que teníamos y la batería y hasta unos micrófonos que habíamos adquirido en un crédito, no teníamos realmente la solvencia como para pagar la cuota. Pero Dios fue fiel y lo fuimos pagando. La cuestión es que teníamos esa deuda y ahora pensábamos en construir, ¿verdad? Y había hermanos que decían: ¿y cómo, ¿verdad? ¿De dónde? Pasó el tiempo, quizás unos 3 o 4 meses, cuando regresa nuevamente el hermano Steven y me dice: mira, me dice, te vamos a ayudar. Me ha gustado lo que tienen en mente, me dijo. ¿Y cuánto necesitas? Y como yo tenía el presupuesto, y me dice: bastante, pero te vamos a ayudar con esta cantidad. Y que vengan los hermanos directivos que te ayudan para firmar el compromiso de recibido pues de la ayuda. Nos habían mandado un cheque. Si bien usted nos comentaba de que estos hermanos nos ayudaron con una parte para poder construir el local, pero usted menciona que solo fue una parte. Entonces, ¿cómo se involucró la iglesia para seguir con la construcción? Entonces lo que hicimos fue involucrar a los hermanos, y los hermanos lo hicieron. Algunos vinieron a trabajar, otros pagaban para contratar a un mozo. Realmente creo que fue un milagro, porque hubo gente aún no cristiana que cuando vieron que estábamos construyendo, recuerdo una persona no cristiana y pasó y dice: ¿y qué están haciendo aquí? Ah, la iglesia. ¿Iglesia va a ser? Dijo: sí. Miren, dijo, yo no me congrego, dijo, pero yo no sé si en un futuro algún familiar mío venga, dijo, voy a venir a ayudarles mañana. Y todos lo vimos como una broma. De verdad, al día siguiente esa persona aquí estaba. Y como las hermanas se organizaban y traían almuerzo para los hermanos y los que estábamos trabajando, entonces él dice: bueno, y dan almuerzo. No, hombre, pues voy a venir mañana. Total que en eso trabajó quizás como 2 o 3 días y dijo: no, dijo, yo lo voy a hacer porque algún día algún familiar se va a congregar aquí.
Entonces fue un milagro, un milagro. Habían hermanos que veníamos a cuidar el material, porque esto estaba prácticamente al aire libre. Aquí se quedaban los hermanos a cuidar, y algunos decían, bueno, en lo que cuidamos oramos, ¿verdad? Y, fue algo que yo puedo, quizás si lo simplificamos en una sola palabra, fue un milagro. Dios proveyó. Cuando ya habían pasado los meses que empezamos la construcción, regresa el hermano Steven y me dice, mira, me dice, has hecho más de lo que nosotros te dimos. Y le dije, esto es un milagro. Bueno, se fue muy contento, le mandamos fotografías de lo que estamos haciendo. Fue así prácticamente que el edificio principal se construyó. Si usted pudiera definirnos en pocas palabras de dónde venimos y hasta dónde estamos actualmente, ¿cuáles serían? Creo que no hay palabras para poder expresarlo quizás como uno lo imagina o lo ve. Creo que lo único que pudiera decir yo es que Dios es fiel, que la obra es de Dios y que todos los que hemos sido partes, sea poco, sea mucho, Dios no se ha quedado con nada. Creo que este recorrido que se ha hecho de la iglesia solo demuestra que cuando Dios llama, cuando Dios respalda, las evidencias son claras. Y no solamente pudiéramos hablar en la parte material, sino en todas las áreas, porque ha sido la iglesia como ese oasis para poder anunciar el evangelio de salvación. Y creo que la única palabra que puedo decirlo es que Dios es fiel. Dios es fiel y lo ha demostrado hasta este día.